Legisladores y comunicadores avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estandarte soñar si se generó el soñar. Muy buenos días, hoy lunes 30 de junio de este año 2025, ya despidiendo este mes de junio, ya se nos va junio y bueno, tendremos un programa especial el día de hoy. Les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy vamos a tratar el Correo del Orinoco, su historia y su evolución, ya que se crea aquel 27 de junio del año de 1818. Y vamos a estar justamente haciendo repaso de la importancia del periodismo durante la Guerra de Independencia, también la relación con el Congreso. Y bueno, como todos los lunes también nos encontramos con nuestra bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. Buenos días, Carolina. Buenos días, gracias por esa bienvenida. Bienvenidos también a todos ustedes a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, vamos a conversar el tema de hoy sobre la historia y la evolución del Correo del Orinoco, porque efectivamente pues este 27 de junio se conmemoró la fecha del periodismo, ¿no? Y entonces bueno, vamos a ahondar un poco de cómo este periódico resultó ser tan útil para la causa republicana, un poco sus antecedentes, quiénes fueron sus redactores y bueno, vamos a empezar. Sí, los antecedentes de este Correo del Orinoco, emblemático y legendario. Fíjense que cuando se inicia el proceso de independencia, Carolina, sí, se suman 7 provincias a este proceso de independencia y la provincia de Guayana alza las banderas del rey junto con Maracaibo y Coro. Guayana es una provincia sumamente rica en ganadería, en recursos, estratégica, con el Orinoco que conecta los llanos del Casanare y sus tributarios hacia el delta y hacia justamente la salida al Océano Atlántico. O sea, un sitio realmente estratégico. Pero este sitio levantó la bandera del rey, no se sumó al proceso de independencia. De hecho, cuando envían los emisarios desde acá de Caracas, en 1811, estos emisarios son apresados. Entonces se decide enviar una escuadra en febrero del año 1812. Estamos hablando de los tiempos de la Primera República de Venezuela para someter a Guayana. Entre ellos está Felipe Esteves, está el joven José Anzoátegui, está Juan Bautista Arismendi, entre otros. Ellos toman una poderosa escuadra, son casi 32 embarcaciones de diferentes calados que se enrumban por el delta del Orinoco y dan una primera batalla, que es la batalla de Caño Macareo. Esta batalla de Caño Macareo derrota a la escuadra realista, que estaban en aquellas posiciones e impedían el acceso hacia el Orinoco, ¿no?, de las fuerzas patriotas. La escuadra patriota sigue adelantando, sigue avanzando. Hay combates en Guayana la Vieja, en los castillos de Guayana, y avanza frente a Angostura. En Angostura está la escuadra, hay lamentablemente una difícil y diferencias en el mando, lamentablemente divisionismo en las fuerzas patriotas en un momento de guerra, que atacar o no atacar. Este momento de indecisión aprovechado por los realistas que se movilizan una noche
la noche del 25 al 26 de marzo de 1812, fíjate. Y colocan posiciones de artillería y destrozan, siendo superior, fíjate, la escuadra patriota, pero el divisionismo lo llevó a una derrota con fuerzas inferiores, pero bien posicionadas frente a Angostura, que es la batalla de Sorondo. La batalla de Sorondo es un desastre para las fuerzas patriotas. Y fíjese, 26 de marzo de 1812, el mismo día del terremoto, Carolina. O sea, el 26 de marzo de 1812 es un día nefasto para la República, porque es el terremoto de Caracas, San Felipe, La Guaira, en Occidente, ciudades patriotas, y el desastre naval aquí. Bueno, tras este desastre no hay mayor intento, Carolina, por 5 años de tomar a Angostura de nuevo. Es prácticamente en 1817, cuando tras la liberación de la batalla de Manuel Piar, la batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817, se libera Angostura. De hecho, hay un sitio porque Miguel de la Torre se hace fuerte en Angostura. Y tras un sitio realmente muy fuerte, que realmente se quedaron sin comida, esta guarnición con muchos civiles, porque hay que decir que habían hombres, mujeres y niños que eran realistas, y que ellos logran escapar con muchas bajas, aguas abajo, hacia el Orinoco y salir hacia el Océano Atlántico y hacia las Antillas. Fíjate, antes de continuar con, como bien vienes narrando la historia, ¿no?, de cómo se libera Angostura y por qué la importancia de que se funda este periódico precisamente en Angostura, pero justamente antes quiero destacar aquí el libro El Libertador con el periódico en las manos, ¿ok?, que fue editado en el 2010. Nos habla exactamente un poco también de esos antecedentes antes de llegar al año 2017 y nos dice que desde muy temprano Bolívar se dio cuenta de la importancia de la imprenta en el proceso emancipador. Por ello, cuando viajó a Londres, fíjate, desde cuando viene en 1810 como miembro de la misión diplomática que la Junta Suprema envió a Inglaterra, trajo de aquella ciudad una imprenta. Fíjate, después, durante la campaña Admirable, lo acompañó el tipógrafo haitiano Juan Baillo, de cuyas prensas salieron casi todos los impresos de la Segunda República. Y en 1816, cuando volvió al frente de la expedición de los Cayos, trajo una prensa que se perdió ese mismo año en el desastre de Ocumare. Desaparición que sintió mucho el Libertador, como se colille del escrito suyo que hemos citado. Fue esto lo que llevó a pedir con urgencia luego a Fernando Peñalver, quien fue diputado, ¿ok?, y muy amigo del Libertador, otra prensa que fue usada para imprimir el Correo del Orinoco. Esto es un poco como antecedente. No, fíjate también Miranda, la expedición de Miranda en 1806 también trajo una imprenta. Es importante lo que seguía la artillería del pensamiento, la batalla de las ideas, por esta parte. Y otro dato interesante es que la Gaceta de Caracas se inicia hacia 1810, 1811, tiene ideas republicanas, ideas patriotas. Cuando cae la Primera República de Venezuela, pasa a manos realistas. Entonces la Gaceta de Caracas expande, difunde la idea de los realistas. Después en 1813 vuelve otra vez Bolívar con la campaña Admirable y la Gaceta de Caracas vuelve a difundir la idea de los patriotas con todo su equipo, con toda la imprenta. Cae la Segunda República y de nuevo los realistas y funden su idea monárquica. Es en el marco de esa Segunda República y fundación de la Tercera, donde Caracas estaba siendo ocupada por los realistas. Recuerda que Caracas va a estar ocupada por la fuerza realista hasta 1821, tras la batalla de Carabobo. Y en ese periodo, para contrarrestar esas ideas, se funda el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco era un semanario, ¿no? Era los días sábados que se imprimía. Su primer ejemplar fue el 27, sábado 27 de junio del año 1818. Estuvimos analizando su primer ejemplar, que tenemos acá los ejemplares, todos los que se publicaron hasta marzo del año de 1822. Y el primer ejemplar está justamente difundiendo las noticias de la campaña del centro. La campaña del centro fue llevada por Bolívar, José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander, junto con los patriotas, en el centro, como dicen, en el centro de Venezuela, amenazando Caracas, Valencia, los valles de Aragua, y justamente se dan en esas posiciones, principalmente en el actual estado Guárico. Así es. Fíjate que te queremos continuar hablando
acerca de la importancia del periódico para el Libertador, porque aparte de que fue un gran político y un gran militar, pues también él fue un gran periodista y un gran columnista. Y nos dice que la clara conciencia que tuvo Simón Bolívar del valor de la prensa, tan útil como los pertrechos, porque le hizo creer a su propio órgano una vez conquistada Guayana y estableció el gobierno allí. En 1817 obtuvo una prensa de imprimir que desde Trinidad le remitió Peñalver. Precisamente le dice, cuando él estaba en Trinidad, él estaba buscando una estampadora y entonces le dice a su amigo Fernando Peñalver, mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos. Continuando nos dice que para poner a funcionar tal empresa vino el impresor británico Andrés Roderick, quien permaneció en la ciudad de Angostura desde 1817 hasta fines de 1821, cuando decidió trasladarse a Cúcuta. Roderick fue el principal impresor del Correo del Orinoco y del gobierno. Cooperaron después Thomas Brancham y William Barrel. Fíjate la importancia de este inglés, quien siempre estuvo al lado del Libertador y también lo acompañó en este proceso de la creación del Correo del Orinoco. Y también es la connotación internacional de Angostura. Por medio de las Antillas llegan ingleses de Trinidad, holandeses, llegan de las Antillas Mayores, Antillas Menores, de Europa. Teníamos esa comunicación, la naciente república con el mundo. De allí Bolívar estratégicamente, vamos a crear un diario, este Correo del Orinoco, que de noticias, proclama, decreto sobre qué está ocurriendo acá en este lado de la América con la consolidación de la entonces Gran Colombia. Es así, ¿no? Seguimos, nos dice que una pregunta que surge al estudiar la trayectoria del Correo es indagar en torno al por qué se fundó Bolívar aquel semanario. Según Manuel Alfredo Rodríguez, se dice que su propósito fundamental era el de dirigirse a Venezuela y al mundo, como bien lo dices, para probar la estabilidad de la Tercera República asentada en Guayana. Como segunda cuestión, necesitaba Bolívar tener un órgano para refutar las falsas noticias que José Domingo Díaz, es decir, el español realista, propagaba desde la Gaceta de Caracas, que era aquel momento el órgano de los realistas. Entonces el Correo apareció por primera vez el 27 de junio de 1818. Como bien lo dijiste, un día sábado. Y la pluma de José Vicente Díaz era bastante, se puede decir, ponzoñosa en contra de las causas republicanas. José Domingo era Díaz, una noticia, sí. Yo leí una biografía de José Domingo Díaz, era un monárquico, y fíjate, era un americano, era venezolano, pero un monárquico convencido en cuanto a sus ideas. Causa, y cuando lo lee realmente sorprende. Desde el punto de vista, uno lo ve como historiador, ¿no? La convicción de la monarquía, el asentamiento del derecho de España a esta tierra, y es un documento, y su biografía y su Gaceta de Caracas es bueno también leerlo, ¿no? Ver la otra parte para poder entender este contexto histórico. Sí. Fíjate que nos dice que los redactores de su número, unos decían con toda claridad que somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos a engañar al público. Era esa confesión, su actitud de periodismo democrático. Pero habría otra realidad. El periódico era integralmente impreso por hombres libres, porque no había esclavo en su taller. Nos dice que desde su salida en 1818 hasta su última entrega, el número 128, fíjate, son 128 ejemplares que finaliza el 23 de marzo de 1822. El Correo fue órgano oficioso y no oficial del gobierno. Tuvo una sola época, con algunas interrupciones y tardanza, y fue un semanario que circulaba los sábados. Sus interrupciones se debieron a las enfermedades de sus redactores y a las continuas dolencias del enfermizo Andrés Roderick. Otras razones fueron la escasez del papel, claro. Debemos entender que estamos en tiempo de guerra, y el excesivo trabajo en la imprenta que tenía que realizar todos los impresos del gobierno. Se conocen hasta hoy 44 publicaciones hechas en aquella prensa. Bueno, imagínate, era un semanario, todos los sábados.
y allí se publicaban, además de decretos oficiales y proclamas, noticias sobre el parte de guerra patriota también, noticias sobre el parte de guerra de los realistas. Habían publicaciones que los realistas publicaban en diversos medios y que eran colocadas acá en el Correo del Orinoco, sobre parte de guerra del propio Pablo Morillo, que estaban acá. Poemas, Carolina, también. Poemas, sí. Había Fíjate que poemas. se dice que los decretos del Ejecutivo, leyes, boletines del Ejército, la vida también y la obra de los héroes de la Revolución, las proclamas de Bolívar, escritos de colaboradores extranjeros que ayudaban a la cohesión del ejército, información acerca de la constitución del Estado y la organización de la guerra, extractos de otros periódicos extranjeros, noticias de entrada y salida de buques, por ejemplo, adicionalmente también algunas anécdotas, poemas, cuentos, curiosidades y novelas por entrega. Bueno, Interesante. excelente, interesante. Bueno, vamos al primer corte y vamos con una hermosa canción, Serenata Guayanesa, del año de 1972, Ciudad Bolívar, sería la antigua Angostura. Entre paisajes, matices, primores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas, vende alegría al mirar a tu río como un sol. Eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital. Guayana mía. No existe un muro tan alto, soñar si se generando el soñar. Bueno, hermosa canción que nos hace suspirar, Serenata Guayanesa, del año 1972, Ciudad Bolívar. Y recordaba acá con Carolina que hemos tenido el honor de estar en el 2009, en el 2011 y la última vez en el año 2013 estuvimos en Ciudad Bolívar, en su casco histórico. Hermoso, hermoso. Sí, no, y volveremos. Amén. Y recuerdo, bueno, ahí está la Plaza Bolívar, frente a la catedral está justamente el Museo Histórico Nacional, donde estaba el Correo del Orinoco, que es el piso inferior, ¿no? Donde se dio el Gran Congreso de Angostura, que es la parte de arriba. Y ahí está la imprenta, original la imprenta está allí, el Correo del Orinoco, del Correo. Ahí está en un salón, y fíjate desde la parte superior cómo se ve el Orinoco, Carolina. Bellísimo, una vista realmente Hermoso. que pudimos ver desde su casco colonial. Y bueno, Si no lo conocen, los invitamos. los invitamos. La próxima vez que vayan a Ciudad Bolívar, no dejen de visitar la Casa del Correo del Orinoco y la Casa del Congreso de Angostura en el casco histórico. Así Bueno, es. continuamos con nuestro programa El Correo del Orinoco, su historia y evolución. 27 de junio de 1818. Fíjense los grandes colaboradores de esta obra maestra para la República. Don Antonio Nariño, uno de los intelectuales más importantes de este continente, neogranadino. Un hombre que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano y por eso sufrió prisión de la monarquía española. Don Antonio Nariño colaboró con este diario, también Francisco de Paula Santander, es justo también decir. Y su gran redactor y quien da el inicio, Antonio Sea, un hijo de Medellín, uno de los hombres más intelectuales de la Nueva Granada, estuvo acá con nosotros en Venezuela, en Ciudad Bolívar. El gran Juan Germán Rocio, diputado y redactor también de la Proclama de Independencia de Venezuela. Carlos Sublet. Fíjense la redacción del Congreso, Carlos Sublet. Hemos diputados del Congreso de 1811, que también están allí participando. El propio Bolívar con seudónimo escribía en el Correo de los Orinoco. Bueno, también Cristóbal Hurtado de Mendoza,
para que no se nos olvide, y también Era recordar, Pintor de Mendoza. claro, Francisco de Paula Santander también, José María Salazar, William Davis Robinson, fíjate, Antonio Nariño, ya lo habíamos nombrado, por supuesto el gran Fernando Peñalver, que fue el promotor, el diputado y quien lleva pues la imprenta al Libertador, Vicente Tejera, Francisco Javier Ñanes. También diputado firmante de la jornada de julio de 1811. Y se tiene sospecha que también pudo haber sido Pedro Gual, pudo haber escribido en parte del Correo. Entonces podemos destacar, como bien nos dice aquí en este libro escrito por Roberto Lovera, se los recomiendo, Libertador, el periódico en las manos, que como se puede observar, quienes redactaron el periódico constituían la élite intelectual de Venezuela y de Colombia. En síntesis, el Correo fue un instrumento de la diplomacia de Bolívar, un órgano de polémica contra José Domingo Díaz y la Gaceta de Caracas. Pero lo esencial de la trayectoria de este vocero fue el hecho de que acompañó a la República desde el momento en que ésta seguía siendo una utopía. En 1817 y 1818, y cuando aún Bolívar en 1819 era el jefe de una hermosa y desesperada causa, según la expresión de Guslar Pietri, hasta que se logró la consolidación de la victoria. Hermosas palabras y no hay duda que fue así. También dar a conocer, como lo dice allí, legitimidad a la República, dar confianza también a los prestamistas sobre la estabilidad de la República. Recuerden que estamos hablando de 1818 y por angostura entraban los pertrechos de guerra, entraban las municiones. A partir de ese año 1817 y más fuerza, 1818, empezaban a llegar los miembros de la Legión Británica, que ya venían ya con su uniforme, venían con toda esa experiencia de las guerras napoleónicas, y este diario llegaba a Norteamérica, llegaba a las Antillas, llegaba a Europa. Existió varias ediciones especiales, extraordinarias, porque no solamente era en español, sino también en inglés, y había ediciones especiales que era trilingüe, también en francés. Entonces la concepción no solamente es local, que es importante porque estamos en estado de guerra, sino internacional, y creando justamente confianza, preparando el terreno para la instalación del Congreso, que sería instalado el 15 de febrero de 1819 en Angostura. Correcto. Eso tuvo toda una connotación, pues la refundación de la República, es la restitución de la Tercera República de Venezuela y la Gran Colombia, porque ya es un proyecto continental y es la República victoriosa de la Guerra de Independencia. Así es, fíjate que continuando y agregando, nos dice que tuvo el Correo 5 ediciones extraordinarias, como bien lo dices, especiales. La primera en septiembre 19 de 1819, el cual fue bilingüe en castellano y en inglés, y dio a conocer la noticia del triunfo patriota en Boyacá. Las siguientes ediciones aparecieron en 1821. La primera de ellas en mayo, el 3 de mayo, donde informaba de la ocupación de Caracas por el general José Francisco Bermúdez, quien llegó a ella en su maniobra de diversión de los ejércitos del rey para facilitar la táctica patriota en los días en que se preparaba la batalla de Carabobo. La siguiente fue el 12 de julio, de ese mismo año, 1821, tenía por objeto referir la victoria de Carabobo y la entrada de Bolívar en su ciudad natal. Otra edición del periódico bolivariano apareció en aquellos mismos días como el 25 de julio. Era una edición trilingüe, castellano, inglés y francés, la cual contenía el parte de Bolívar al Congreso de la Gran Colombia, dando la noticia de la victoria en la llanura de Carabobo. Sí. La última de esas gacetas extraordinarias apareció ese mismo año, el 30 de octubre de 1821, y daba cuenta de la rendición de Cumaná. El Correo se vendía y publicaba avisos hasta económicos. Fíjate que Simón Bolívar no fue solo el fundador del Correo, fue su constante orientador. Desde cerca o lejos, estuviera donde estuviera, se ocupaba de la marcha de esta tribuna abierta que fue el Correo.
De la misma forma, colaboró con él. Se insertaron en el semanario algunos de sus discursos y documentos. Escribió varios artículos con seudónimos también. Y se le atribuye también la necrología de José Francisco Sánchez. Fíjate qué maestra. Interesante. Fíjense que tenemos el Correo del Orinoco. Aquí están todas sus ediciones que están acá. Esto es una obra maestra. El Centro Nacional de Historia, los compañeros lo recopilaron para el Bicentenario, que fue en el año 2018. Aquí está cada una de los ejemplares desde el 27 de junio, aquí está, del año 1818, aquel sábado, hasta marzo, Carolina, del año en 1822. Como les comenté, están parte de Guerra de los Patriotas, la información como en el transcurrir de la Guerra de Independencia, publicaciones de Pablo Morillo también que eran capturados y algunos publicados por España en otros lugares y eran colocados acá estratégicamente, proclamas, decretos. Fíjense en la edición trilingüe de la batalla de Carabobo, la campaña de Carabobo, la batalla, y dato interesante, la importancia del sitio y la toma de Cumaná por parte de José Francisco Bermúdez, que es un dato poco conocido por acá en Venezuela, pero una importancia muy grande, la liberación de Cumaná, porque libera todo el oriente venezolano para siempre de fuerzas monárquicas. Y aquí además vemos poemas, algunos anuncios también comerciales para financiar el proyecto del Correo del Orinoco. Y fíjense que salía casi todos los sábados, exceptuando cuando se enfermaba alguno de sus redactores. Había análisis también, análisis internacionales, como Venezuela a la América del Sur con la América del Norte, mediación entre España y América. Había análisis bastante profundos sobre la situación, no solamente en Venezuela, sino también internacional. Así es. Así que este semanario es una obra maestra que vale la pena repasar, redactar, y por eso es el Día del Periodista, es importante decirlo. Sí. El 27 de junio de 1818, por la fundación del Correo del Orinoco, la importancia para la causa de la libertad y la guerra de independencia, es declarado el Día del Periodista acá en Venezuela. Un día realmente bastante justo para estos compañeros y compañeras que ejercen la labor del periodismo, y desde acá les mandamos una felicitación y que sigan adelante y que continúen los éxitos. Así es, fíjate que antes de irnos quería destacar que, como bien dices, el Correo del Orinoco finaliza, digamos, de imprimirse en marzo de 1823, pero eso no queda allí, ¿ok? Luego le siguió el Colombiano, que fue durante el año 1823 a 1826. A su vez, más adelante fue suplido por el Reconciliador, que duró unos meses nada más, entre marzo y agosto de 1827. Y al mismo, luego le sucede la Gaceta de Gobierno, que duró desde 1827 hasta 1831. Sí, donde comienza ya la República de Venezuela, ya separada del proyecto de integración continental que era la Gran Colombia. Ya ha comenzado una nueva era para la historia venezolana. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Bueno, el Correo del Orinoco, su fundación, su evolución, aquel 27 de junio del año de 1818. Se pide por acá el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por acá la licenciada y locutora Carolina Caballero. Gracias por vernos y recuerden compartir el programa para que muchos más también lo vean. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.